Dato tricolor. A propósito de la Copa Libertadores, y un tema al cual no quería dejar pasar, dado a la poca exposición que tuvo la participación de Fortaleza Safe en la Copa Libertadores Sub-20, edición 2025. Un Fortaleza Safe, el cual, recordemos, es el actual campeón de la Supercopa Juvenil de Colombia. Final en la que venció a Atlético Huila 4-1. Pues bien, ese torneo finalizó el pasado 16 de marzo. Lastimosamente, nuestra representación colombiana de la mano de Fortaleza no pudo acceder a las siguientes instancias del torneo, dado que quedó en la fase de grupos. Pues bien, Colombia sí logró tener una participación en la final de la mano del árbitro Carlos Ortega. Y es que Carlos Ortega se sumó a una lista o engrosa una lista de árbitros colombianos que dirigen una final de la Copa Libertadores Sub-20. A saber, Nicolás Gallo, 2018, John Ginestrosa, 2023, Carlos Betancur 2024 y Carlos Ortega 2025. Tuvo la oportunidad de dirigir el encuentro entre Flamengo y Palmeiras, encuentro que finalizó desde la vía del penal. Flamengo se consagró campeón del torneo y bueno, varias cosas interesantes. La primera de ellas, que Colombia es el país que más árbitros colombianos ha puesto en una final de Copa Libertadores Sub-20. 9 ediciones, 4 participaciones de los nuestros en estas instancias. Otra cosa a resaltar es que a pesar de la eliminación, Fortaleza era un equipo debutante en Copa Libertadores Sub-20 y demostró mucho pundonor, demostró mucha jerarquía y despertó admiración en dato tricolor. Jugadores interesantes como Medina y Landázuri, jugadores a futuro, a tener en cuenta. Últimamente Fortaleza es quien lleva esa batuta, ¿no? La batuta de sacar y formar futbolistas colombianos. Un gran enhorabuena para Fortaleza, un gran enhorabuena para el arbitraje colombiano y claramente para el árbitro Carlos Ortega. Dicho esto, hilando un poco con lo que hemos venido advirtiendo en los programas programas anteriores y lo que hemos expresado en nuestras redes sociales y medios de difusión, es el análisis y el entrar a profundidad al detalle de la participación de los equipos colombianos por Copa Libertadores de América. Participación en la que estarán Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional. Y dicho esto, en el programa de hoy queremos repasar a qué técnicos o contra qué técnicos se van a enfrentar Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional. ¿Se han enfrentado alguna vez con otros técnicos colombianos? ¿Qué tantos partidos han disputado? El análisis de hoy va encaminado a la primera fecha que se va a disputar ya en 2 días aproximadamente. Y queremos empezar analizando, repasando los números de Jorge Almirón y de Martín Lazarte, rivales o técnicos rivales que representan los intereses de Colo-Colo de Chile y de Nacional de Uruguay. Así pues, entramos en materia. Atlético Bucaramanga, Colo-Colo. ¿Contra
qué técnico, contra cuánta expertise se enfrentará Atlético Bucaramanga de la mano de Leonel Álvarez? Pues bueno, Jorge Almirón es un técnico con mucha experiencia, con mucho bagaje, sobre todo en esta competición continental, dado a que cuenta con 54 partidos jugados. Una barbaridad. De esos 54 partidos jugados, ha logrado salir victorioso en 26 partidos, tan solo empatando en 13 y perdiendo en 15 ocasiones. Esto le permite a Jorge Almirón jactarse de tener 91 puntos en la Copa Libertadores de América. Un Jorge Almirón que ha sido finalista en 2 ocasiones de la Copa, una con Lanús en 2017 y otra con Boca en 2023. En 2017 pierde la final con Gremio y en 2023 pierde la final con Fluminense de Brasil. Otra cosa a tener en cuenta es que Almirón tuvo un pasado y conoce el fútbol colombiano, conoce cómo jugamos, conoce qué hacemos, conoce qué mañas tenemos. Algo a tener en cuenta a la hora de analizar y medirnos las varas, porque a ningún rival hay que menospreciarlo. Cada rival tiene su afán, cada rival tiene su grado de complejidad. Esto nos dice que Almirón es un técnico que está en permanente contacto con la participación en la Copa Libertadores de América. ¿Cómo le fue el año pasado? Pues bien, Almirón jugó hasta los cuartos de final con Colo-Colo de Chile. Ojo, cuartos de final y solo siendo frenado por River Plate. Un Jorge Almirón que cuenta con 77 goles a favor y 44 goles en contra. Un Jorge Almirón que, si repasamos al detalle, y que por supuesto es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, si repasamos al detalle la cantidad de veces que se ha enfrentado a técnicos colombianos, observamos que le es favorable jugar ante técnicos colombianos. Jorge Almirón ha enfrentado 8 veces a técnicos colombianos por Copa Libertadores, siendo Luis Fernando Suárez, Alejandro Restrepo y Arturo Reyes los protagonistas, o los antagonistas más bien, para Jorge Almirón. Jorge Almirón enfrenta por primera vez a un equipo colombiano en 2019. Enfrentó por la fase de grupos, Grupo F, dirigiendo a San Lorenzo de Almagro, a el profesor Luis Fernando Suárez, que en esos partidos de ida y vuelta de la fase de grupos le dejó un saldo de un partido ganado, un partido a favor y un partido en contra. Ambos partidos por la mínima diferencia. El siguiente encuentro que tuvo Almirón fue contra Alejandro Restrepo. Y ojo porque Alejandro Restrepo es el técnico colombiano al que más veces ha enfrentado Jorge Almirón. El saldo que le representó enfrentarse a Alejandro, 2 veces contra el Deportivo Pereira y 2 veces
con el Alianza Lima de Perú fue de un partido perdido, un partido ganado y 2 partidos empatados. En ese orden de ideas, se podría plantear que Alejandro ha sido un técnico que le representó problemas a Jorge Almirón, por lo cual no estaría mal revisar, repasar qué tipo de estrategias, cómo planteó el partido, los partidos Alejandro Restrepo enfrentando a Jorge Almirón. Recordemos que lo enfrenta dirigiendo a Boca contra el Pereira y luego el año pasado con Colo Colo enfrentando a Alianza Lima de Perú. Resultados: 1-2 en la Bombonera, 1-0 en el Hernán Ramírez Villegas. Luego con Colo Colo, 2 empates, también por la fase de grupos, en el Monumental David Arellano y en el Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima. No contento con eso, enfrentó por última ocasión a un equipo colombiano, siendo dirigido por un técnico colombiano, al señor Arturo Reyes. A Arturo lo enfrenta por los octavos de final con Colo Colo, saliendo victorioso en ambos partidos, ganándole 1-0 en Santiago y ganándole 1-2 a nuestro Junior de Barranquilla. Esto nos deja con un saldo de 8 partidos jugados frente a técnicos colombianos, 2 partidos ganados, 2 partidos empatados y 3 partidos perdidos. Un Jorge Almirón que ya sabe o ya sabía con antelación que era enfrentarse a los equipos colombianos, no solo por su pasado, sino por su trayectoria con equipos internacionales como San Lorenzo, Boca y bueno, de momento con Colo Colo, y que, como lo mencionamos anteriormente, logró sembrar a Colo Colo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, solo frenado por River Plate. Martín Lasarte. Ahora nos vamos a la vereda de nuestro Atlético Nacional. Enfrentará, por supuesto, a Nacional de Uruguay. De antemano sabemos que Atlético Nacional no es dirigido por un técnico colombiano. De momento está siendo dirigido por Javier Gandolfi, técnico argentino. Sin embargo, hacemos un repaso de lo que ha sido Martín Lasarte enfrentando a equipos colombianos y a técnicos colombianos. Empecemos desde lo básico. Martín Lasarte, técnico que tuvo un paso efímero por Millonarios, sabe lo que es jugar la Copa Libertadores, cuenta con 30 partidos jugados en su haber, pero con una peculiaridad, y es que es un técnico que, a pesar de contar con tal cantidad de partidos, no ha logrado avanzar más allá de los octavos de final. O sea, un técnico que permanece constantemente en la fase de grupos y dirigiendo a uno de los más grandes del continente, como es Nacional de Montevideo. 30 partidos jugados para Lasarte, 6 partidos ganados, 7 partidos empatados
y 17 derrotas. 26 goles a favor y 44 en contra. Para una totalidad de puntos de tan solo 25 puntos de 90 posibles, y un técnico que no es habitual en los octavos o en las fases finales de la Copa Libertadores. Un facto interesante que mezcla o que hila a Jorge Almirón y a Martín Lasarte, y es que ambos técnicos a los cuales enfrentaremos de la mano del Atlético Bucaramanga y de la mano del Atlético Nacional, es que el último partido que dirigieron frente a equipos colombianos fue ante Junior de Barranquilla. Almirón en 2024 con Colo-Colo, como lo mencionamos anteriormente, enfrentando a Arturo Reyes, y Martín Lasarte enfrentando a Junior en 2005. Última vez que enfrentó a equipos colombianos. Un dato interesante de la mano de esta primera fecha de la Copa Libertadores. Martín Lasarte fue frenado en los octavos de final con Nacional de Montevideo por Sao Paulo, y nunca más ha visto una fase final. Esto nos deja entrever que no es un habitual de estas instancias, y como siempre mencionamos en Dato Tricolor, eso es un espacio para apoyar al fútbol colombiano, para apoyar a nuestras instituciones, nuestros equipos, nuestros futbolistas. Y creo que Atlético Nacional, si miramos la data pura, tiene algo de ventaja en cuanto a la data se refiere. Atlético Bucaramanga, a nuestro Atlético Bucaramanga se le puede estar complicando un poco, dada a la experiencia, la cantidad de partidos, el conocimiento previo de la liga, y que Almirón es un técnico con 2 finales de Copa Libertadores. No es para sembrar miedo, no es para sembrar terror, es para trazarse objetivos y lograr nuevos hitos. A esto se tiene que enfrentar Leonel, a esto se tiene que enfrentar Gandolfi, y se cuentan con los recursos para salir adelante. Repasemos los últimos 5 partidos jugados de estos técnicos con sus respectivos clubes. Almirón deja un registro de un empate, 2 victorias y 2 derrotas en el campeonato chileno, tanto primera división como Copa, empatando su último partido frente a Palestino, habiéndole ganado a Unión San Felipe y a Everton, el cual cuenta con 2 futbolistas nacidos en Colombia, Joaquín Montesinos, nacido en Barranquilla, sin embargo con nacionalidad chilena, y si mal no recuerdo, cuando hacemos el repaso de nuestro goletín, Jorman Zapata. Perdió contra Huachipato y perdió contra O'Higgins. De 15 puntos solo logró 7. Ahí se las voy dejando. Martín Lasarte, por su parte, no ha perdido en sus últimos 5 partidos. Aunque bueno, dejamos en claro que al momento en el que estamos haciendo este programa, Nacional de Uruguay está
jugando frente a Juventud. Entonces no tenemos en cuenta ese partido. Sin embargo, los últimos 5 nos dejan traer un equipo que se ha mantenido sólido en sus competiciones nacionales. Un empate frente a Liverpool, un empate frente a Plaza Colonia, una victoria frente a Racing de Montevideo, rival del América de Cali por Copa Sudamericana. Un empate frente a River Plate de Uruguay y una victoria frente a Boston River. Oiga, curioso aquí ya viendo la tabla en estas competiciones, tanto de Chile como de Uruguay. Por un lado tenemos a Everton en Chile y por el otro tenemos a Liverpool de Uruguay, pero los nombres de estos equipos son de una ciudad en Inglaterra, que es Liverpool, y que cuenta con estos equipos. Liverpool, donde juega nuestro queridísimo Lucho Díaz, y el Everton, donde supo jugar alguna vez nuestro James Rodríguez. Pues bien, esos eran los datos y el repaso que queríamos hacer el día de hoy de cara a esta primera fecha. Un repaso que seguiremos nutriendo con contenido, accediendo a las bases de datos que nos proporciona Dato Tricolor. Dicho esto, nos vemos en un siguiente programa con más curiosidades de la mano de Dato Tricolor. Gran abrazo de gol para todos.